Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy, y como siempre nos pasa, estamos muy contentas por la invitada que tenemos. Y pues nada, gracias por escucharnos. Sí, aquí Camila, muchas gracias nuevamente por escuchar otro capítulo. Y como dice Karina, estamos muy contentas en esta ocasión de la persona que tenemos invitada. Ella es Mariana Ordóñez y hace parte de Comunal. Y bueno, muchas gracias Mariana por aceptar la invitación, por ser parte de este proyecto. Y solo quedaría si te pudieses presentar un poquito más sobre qué haces, quién eres, o todo eso. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Se me hace un espacio muy lindo el que están creando, sosteniendo aquí. Y me siento muy honrada. Y bueno, yo soy Mariana Ordóñez Grajales, porque luego mi madre se ofende si saco el apellido materno. Y hago parte de Comunal desde hace varios añitos ya, desde el 2013. Y pues bueno, aquí hacemos procesos colectivos de producción y gestión social del hábitat. Y vamos caminando ya un ratito con mi compañera Jessica, y hace un par de años también se han sumado a nuestro grupo de trabajo Jimena, Naomi y Brenda. Entonces ahora somos un grupo de 5 compañeras y pues muy contenta. Bueno, nosotras siempre comenzamos los capítulos, como ya lo saben, haciendo una pregunta que es si la invitada se considera una arquitecta. Pero en esta ocasión, o sea, en otras oportunidades sentimos que esa pregunta es un poco para iniciar la conversación y para ir situando esta idea de otros entregables como parte de ser arquitecta, pero no necesariamente estás haciendo planos y maquetas, ¿no? Pero en este caso con Mariana en particular, y especialmente desde que leímos que ella publicó un manifiesto sobre cómo ella ve esta profesión, digamos, creemos que esta pregunta finalmente va a ser gravitante en el capítulo. Entonces vamos a darle como el peso que corresponde a la pregunta, diciendo si te consideras o no arquitecta. No, definitivamente no me considero arquitecta. Y tal como compartía no lo veía como un manifiesto, pero tal vez sí. Es como una postura, ¿no? Claro, Sí. como una postura ética política. Y pues creo que realmente nunca lo fui, ¿no? Como también argumentaba ahí. Y creo que esto es algo que surgió de una manera muy intuitiva, no era algo que estaba atravesado por la teoría, que ahora sí está complementado con eso y tengo más herramientas para poder nombrar teóricamente ese sentir, pero creo que nunca me sentí arquitecta, ¿no? Precisamente era un malestar constante durante la carrera, durante todo ese proceso de aprendizaje que sigo cuestionando bastante los modos patriarcales de la escolarización. Y en arquitectura creo que hay muchísimas violencias también, ¿no? En esos modos, pues más de educar que de enseñar y aprender, ¿no? Más de tratar de moldear nuestro pensamiento, nuestra manera de sentir, de pensar, de hacer, que crea también otros modos de relacionarse desde la dominación, el poder, ¿no? La explotación. Entonces fue muy intuitivo el no sentirme, era un sentir que no encajaba, un sentir que, sí, tal cual, que no se sentía bien, ¿no? Corporalmente no lo sentía bien, o sea, era un tema de desvelos, de una exigencia, ¿no? De no comer, de dejar tu corporalidad y tus afectos en otro lado. Era como una mecanización del cuerpo que a mí me hacía cuestionarme, como esto es lo que quiero, o sea, esto es. Y por otro lado era una visión que hoy reconozco como bastante patriarcal del habitar, ¿no? Una visión en donde nos enseñan y nos educan para mercantilizar el hábitat. Y eso se me hace tremendo, ¿no? Precisamente yo me sentí con una desilusión muy grande durante toda la carrera,
porque yo entré a arquitectura pensando que era una carrera principalmente social. Y cuando entro, me encuentro con que no hay ese componente social. Y bueno, no quiero generalizar, ¿no? La verdad es que me encontré también con espacios y con maestros y maestras que están luchando por agrietar la universidad. Pero digamos que de manera generalizada sí es esa forma de mercantilización. Y no me encontraba ahí, ¿no? En algún momento pensé en salirme de la carrera y estudiar antropología o estudiar sociología, porque dije, bueno, esto seguro va a ser más social que lo que estoy aprendiendo. Pero ya iba a la mitad, o sea, ya no era tampoco como una opción para mí. Y bueno, o sea, siempre hubo ese desencanto, siempre hubo ese también sentir que era muy estrecho, ¿no? El lugar, que todo giraba en torno a una visión bastante capitalista, ¿no? Haz un hotel, haz un desarrollo inmobiliario, haz torres, haz tal. Y yo decía, bueno, ¿y en dónde está todo lo demás del habitar? Que no es ganar dinero, que no es vender, que no es acumular riqueza, ¿no? Entonces nunca me sentí, o sea, siempre me sentí fuera de lugar, siempre me sentí incómoda, siempre me sentí muy desilusionada y creo que es hasta mis posgrados en donde pude encontrar un espacio en donde habían personas que me empezaron a hablar de otros entregables y dije, claro, aquí sí es, ¿no? ¿Qué posgrados estudiaste, Mariana? ¿Nos puedes compartir? Estudié la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, y ahí conocí a Enrique Ortiz y me cambió totalmente la vida. O sea, escuchar por primera vez que existía algo llamado producción social del hábitat, en donde lo que estaba al centro era el habitar, las personas, sus procesos de organización colectiva, ¿no? Sus procesos de autogestión, en donde el eje principal no era ni el ego, ni la autoría, ni el diseño, sino el eje principal era transformar la realidad social, o sea, combatir las desigualdades estructurales colectivamente, cuestionarnos, ¿no? El pensamiento crítico, la reflexividad. Dije, wow, esto es lo que yo anhelaba, esta es la parte social que yo anhelaba del hábitat, ¿no? Y que tanto buscaba y que en la arquitectura no había cabida, ¿no? Porque creo que también es un proceso que nos enseñan de manera individualizada y profesionalizante, con una mirada bastante racista, en donde queda fuera todos los otros saberes que no son profesionales. Y eso, pues, es bastante limitado, ¿no? Y ahora igual estás haciendo un posgrado, ¿no? Sí, ahora estoy haciendo un posgrado en geografía en la UNAM, y sí, me ha abierto mucho el panorama, sobre todo porque en el posgrado en geografía he encontrado toda una discusión crítica en torno al espacio, que siento que hay una carencia total en las escuelas de arquitectura, en donde pensamos que el espacio es lo que hacen los y las arquitectos, y no, el espacio es una producción social colectiva. No, especialmente pareciera que dentro de la disciplina de nosotros, el espacio es una consecuencia o el centro de la práctica, pero no de manera crítica, como tú dices. O sea, no es el espacio, pareciera que siempre llegó, siempre estuvo ahí. Te enseñaron que te dan herramientas para diseñar un espacio que es bastante, o sea, unas herramientas que realmente no están considerando muchos otros factores que están dentro de la producción del espacio. Pero me llama siempre la atención cuando hablo con personas del mundo de las ciencias sociales, cómo tienen toda esta construcción social mucho más rica en cuestionamiento sobre el mismo espacio, y cuando nosotros se supone que somos como especialistas en espacios y no tienes como muchas veces como debatir o herramientas para criticar esa construcción. Sí, totalmente. A mí me ha pasado en el posgrado que, bueno, también reconozco que obviamente la geografía surgió para la expansión imperial, ¿no? Es una herramienta muy funcional a la visión capitalista, ¿no? A la visión desarrollista, pero hay una corriente mucho más fortalecida que en los espacios de arquitectura,
que es el pensamiento crítico, ¿no? Yo entré al área de sociedad y territorio, hay una parte que sí es bastante positivista, ¿no? Esta parte que todavía juegan a ordenar el territorio. Y hay otra parte en donde más bien se está repensando y reflexionando desde esta perspectiva que comentas. Y a mí me ha generado mucha gracia, de verdad mucha gracia. Creo que llegué además en un momento en donde mi fuga de la arquitectura ya estaba bastante clara e internalizada para mí. Pero me hizo mucha gracia cómo nos ven a los arquitectos y a las arquitectes en estos espacios. Nos ven como títeres del capital, ¿no? Sí. Y nos ven como personas completamente inconscientes e irreflexivas que dicen, bueno, es que la diferencia es que mientras los arquitectos están viendo la moldura o están viendo la columna, desde la geografía estamos viendo cómo se está produciendo el espacio desde una estructura social, ¿no? O sea, hay algo más allá. Y creo que eso es algo que, pues, creo que sí genera mucho daño, en el sentido de nos hacen creer desde la arquitectura que lo que diseñamos es el espacio y que sale desde nuestra individualidad y de nuestra creatividad, pero no nos hacen reflexionar o no nos invitan a reflexionar sobre quiénes están demandando esos espacios, ¿no? ¿Quién los están solicitando? ¿Cómo se están produciendo? ¿Cómo están interviniendo diversos actores ahí, ¿no? Entonces, de pronto se cree que hay un proyecto que viene demandado desde el Estado-Nación, ¿no? Que es un proyecto que intenta supuestamente ordenar el territorio, pero que luego es una manera de... Segmentan. Claro, es una manera de hacer una limpieza barrial más que un ordenamiento. Sí. Y se piensa, como hay muchos discursos ahora, que ese espacio y ese diseño está creando comunidad o está transformando la realidad, cuando su mismo proceso de producción está reafirmando las lógicas patriarcales del Estado-Nación. Entonces, a mí esa es toda la diferencia entre ver el espacio desde una mirada crítica y ver el espacio desde una mirada pues arquitectónica y completamente fetichizada, ¿no? Sí, y es que a mí me pareciera, la reflexión que tengo de la escuela de arquitectura, digo, habrá como algunas diferentes, ¿no? Pero que creo que falta mucho como, en primera sí, estos espacios de reflexión, o sea, porque muchas de las materias son como muy de producción y de pocos espacios de crítica. Y de hecho están reduciendo, o sea, si vemos como el porcentaje de crítica, de filosofía de la arquitectura o de historia o lo que fuera, pues cada vez se reduce más porque estamos más produciendo de herramientas digitales, que no digo que no sean importantes y que hay gente talentosísima que bueno, que tenga esas herramientas, ¿no? Pero creo que el empezar, o sea, desde primer semestre ya empieza a dibujar, ¿no? O sea, en lugar de cuestionarse ciertas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, o sea, se pierde mucha diversidad, ¿no? Porque justo... ¿Para quién diseñamos? Con la visión de quién diseñamos. O sea, creo que ese tipo de cuestionamientos, al menos cuando yo estudié, no se hacía. Y ya lo vas haciendo un poquito después o en algún tipo de posgrado y bla. Pero creo que sí, la falta como de apertura a la diversidad, no nada más de otros entregables, sino de cuerpos, de visiones, ¿no? De materiales incluso, es lo que lastima mucho la manera en la que practicamos la arquitectura. Y que justo, Mariana, esto me lleva a otra pregunta que creo que ya medio entre líneas lo has dicho, pero para ti, ¿qué significa practicar arquitectura actualmente? Híjole, pues no sé si el qué significa practicarla. Creo que me iría al revés, el qué significa no practicarla. Para mí, el no practicar la arquitectura significa hacerle frente a una visión patriarcal, ¿no? Del habitar. O sea, para mí la arquitectura y los valores que promueve, para mí sí es un proceso de múltiples violencias, ¿no? Y que genera además relaciones sociales que no son las que yo quiero construir, ¿no? Por ejemplo, creo que en la arquitectura se nos enseña la individualidad, se nos enseña el ego, se nos enseña el racismo epistémico, se nos enseña que somos las únicas personas que conocemos sobre el habitar y que además somos
nosotras, las expertas del hábitat y del espacio, quienes vamos a decirle a otros cómo tienen que vivir, ¿no? Sí, Y fatal. eso se me hace Violento. sumamente violento, ¿no? Además, volviendo a lo que mencionabas de la corporalidad, ¿quiénes son los sujetos del diseño que nos enseñan? O sea, ¿quiénes son las corporalidades que entran? Es una visión sumamente capacitista, sumamente también gordofóbica, es una visión también que deja fuera múltiples identidades y corporalidades, ¿no? Estamos acostumbradas a una escala que además reducen el habitante a una escala, y eso ya me parece terrible, ¿no? Pero se reduce a una escala, pues, el modulor, ¿no? O el Neufert, o las medidas de una casa, que claramente es una visión cis heteronormativa, y queda fuera, como decías, una diversidad de formas de ser, de formas de existir, de formas de pensar, de modos de habitar, que no caben dentro de esas cajitas que están establecidas ahí. Y eso a mí me parece que no es lo que yo quiero abonar a construir en este mundo. Por el contrario, a mí lo que me mueve, lo que me motiva es la colectividad, es poner en contraste mi manera de pensar, de sentir y de hacer con otras personas, otros modos de existir. Y eso creo que es lo que ha asegurado siempre que estemos aquí. No es lo homogéneo lo que nos ha llevado a sobrevivir, es la diversidad siempre, ¿no? Y sobre todo, como decía Kropotkin, el apoyo mutuo, ¿no? La cooperación, el poner al centro el bienestar común. Y se me hace que desde la arquitectura no se pone al centro el bienestar común, que es un proceso y una cadenita de relaciones de explotación en donde lo que se pone al centro es la acumulación de riqueza, de fama, de poder político-económico, y eso definitivamente a mí me genera rechazo. Ajá. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, especialmente con esas prácticas que en la arquitectura muchas veces, tal vez yo, en este caso como a nivel personal, yo también creo que entré a la arquitectura, y creo que muchas personas entran a la arquitectura con esta idea de quiero cambiar el mundo, tenemos como las herramientas y el poder de hacer una serie de situaciones que pueden ser para el beneficio de la comunidad. Es como el encanto que muchas tal vez tuvimos en un momento por el urbanismo, pensando que esa era la alternativa, que no puedo También creer. pasé por el urbanismo. También quería una maestría en urbanismo. Dije arquitectura, no, urbanismo. Porque creo que es como una salida que se ve tal vez un poquito más social dentro de cuando estás estudiando la carrera, que no hay mucha facilidad, o es difícil tener otras experiencias fuera de las de tus maestros y maestras, que son también, probablemente tienen su despacho y están ahí porque a la universidad le conviene que esté X persona que es súper famosa, Pritzker de arquitectura en caso de Chile, que esa persona es muy importante que esté en la escuela, por decir algo. Y entonces vemos tal vez el urbanismo como una salida, pero estando ahí también te das cuenta de otras cosas. Te das cuenta que finalmente la mirada sigue siendo bastante de arriba hacia abajo, la mirada de Le Corbusier siendo urbanista, la capacidad de, o sea, se ve también, como tú dices, se nos enseña mucho desde el ego, la capacidad que tenemos de, con una línea, estás marcando el despojo de territorio, Totalmente. el desalojo de ciertas personas de un lugar. Es como la caricatura de los Simpson, tal cual. Es así, solo trazando, o sea, el poder que tenemos en ese momento, para muchas personas también les resulta bastante atractivo ese poder. Sí, claro. De poder tener esa capacidad de alterar el territorio y modificarlo finalmente la decisión de cada arquitecto, arquitecta. Pero finalmente todas esas prácticas, incluso el urbanismo, incluso todo eso que estamos aprendiendo en la escuela, terminan replicando esto de el poder. Porque como tú dices, poder económico en el caso como de acumulación de riquezas, poder sociopolítico, poder incluso cultural en algunos casos. Mediático también. Y
Entonces me parece que esa postura de salirse de la arquitectura es bastante potente en decir, aquí yo trazo como el límite, también parte de los cuidados, ¿no? O sea, definir cuál es el límite hasta donde yo quiero seguir o no. Pero todo eso que te llevó a ese momento, me imagino que fue un proceso súper largo. Y que me imagino también que tal vez igual que nosotras, igual que otras personas que nos escuchan, te viste enfrentada, no te gustaba mucho lo que sucedía en la escuela, pero bueno, hay que seguir ahí. Saliste al mundo laboral, probablemente es como, bueno, necesito comer, necesito mantenerme, como voy a entrar. Entonces sí, ¿cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, creo que antes de que se me vaya la idea, me gustaría como lanzar nada más dos líneas, por si lo quisiéramos retomar. Una es cuando hablabas del poder. Creo que ahí vale la pena también, y es algo que igual empecé a pensar en el momento de ya ser una profesional de la arquitectura que estaba buscando empleo, es quiénes tienen ese poder. Porque entramos a la carrera pensando que el hecho de estudiar arquitectura nos va a dar ese poder, ¿no? O sea, entramos consumiendo revistas que nos enseñan un modo de ser, ¿no? Porque la arquitectura no es como que te moldea nada más la vida profesional y ahí quedó. Te está incluso indicando, en algunos casos ya muy severos, pienso, hasta cómo vestirte, ¿no? Sí. Hasta qué tipo de lentes son los que, ¿no?, usa una arquitecta, ¿no? O sea, cómo te debes de vestir, cómo debes de actuar. Entonces, creo que es algo que impacta mucho más allá de lo profesional, y algo que yo empecé a notar es que hay un tema de racialización y de clase ahí. ¿Quiénes son los que dirigen los despachos de arquitectura? ¿Qué cuerpos son? ¿Cuáles son sus experiencias de vida? ¿Cuáles son sus privilegios? Y entonces empiezas a notar que hay una diferencia total entre quienes salimos a la vida laboral a buscar un empleo y a quienes están tomando las decisiones de poder, ¿no? Y entre quienes tienen la autoría, a pesar de la explotación y del trabajo de otras personas. Y eso para mí fue muy evidente cuando salí a la vida laboral, ¿no? Y creo que otro punto que me parece muy importante es que mencionabas los procesos, ¿no? Para la producción y gestión social del hábitat, los procesos lo es todo. No vamos por el resultado del objeto arquitectónico, vamos por el proceso social. Porque ¿cómo tú vas a cambiar el mundo y vas a combatir las desigualdades, como a veces se dice que hacen estos edificios, generando relaciones de explotación durante el proceso de construcción? Sí, es incoherente. Es totalmente incoherente. O sea, entonces creo que ya me perdí de la pregunta original, pero quería, o sea, sí, me puse a pensar en eso con lo que ustedes iban. Es que creo que tal vez lo fuiste respondiendo de manera medio intuitiva, porque era cómo fue ese proceso que te llevó finalmente, o sea, desde que entraste a la carrera hasta que te definiste como persona que no es arquitecta, todo ese proceso que fuiste transitando. O sea, no sé si tal vez tuviste una experiencia muy específica donde dijiste, no más, no quiero seguir replicando esto, que nos pudieras compartir, o tal vez fue como un proceso, ¿no? Sí, pues lo he pensado, como les decía, primero fue una parte muy intuitiva, muy desde la corporalidad, ¿no? De sentir que no estaba bien esos modos, que además generaban muchísima competencia también en el aula, más allá de generar relaciones de colectividad, ¿no?, de cooperación, era una competencia, ¿no? Sí. Totalmente. Y después ya como de salir de ahí y decir, bueno, sobreviví a la carrera, que me tomó, además, por si no fuera suficientemente ya larga, de 5 años, yo me la largué hasta los 7, 8 años. Creo que me costó trabajo, por ejemplo, encontrar un asesor de tesis que quisiera acompañar un examen profesional que había elegido el tema de vivienda. Siempre me decían, pero la vivienda, ¿qué? Es una escala pequeña, ¿no? O sea, me decían, la vivienda no, tienes que hacer un edificio, una torre, tienes que hacer un multifamiliar, tienes que...
Y yo decía, pero ¿por qué la vivienda es poca cosa, no? O sea, como que siempre había una tendencia a la monumentalidad, ¿no? Y Sí. creo que eso es con el ego, también Sí. va de la mano con el Sí, ego. porque en primer semestre se vale que hagas una vivienda, es ok, pero para tu tesis se siente, entre Poca comillas. cosa, Ajá. sí, totalmente. A la par que yo estaba haciendo la vivienda, como proyecto, había una compañera que estaba haciendo un huerto y le decían lo mismo, ¿y un huerto qué tiene que ver con la arquitectura? Y creo que esa es la visión acotada de la arquitectura, el objeto y no el habitar. Y el habitar es cómo nos alimentamos también, ¿no? Cómo se produce la comida, cómo sostenemos este mundo. Hoy en día estamos en una crisis tremenda del agua, ¿no? O sea, cómo nos sostenemos aquí. Y bueno, ya saliendo de toda la carrera, pues sí, empiezo la vida laboral. Siempre me generó rechazo el despacho de arquitectura. O sea, yo llegaba y era sentir un hartazgo desde la mañana hasta la tarde-noche que me iba. O sea, era sentir que estaba en un proceso sumamente alienante, que estaba en algo totalmente aburrido. Y yo decía, no puede ser que yo esté usando, en aquel momento lo pensaba así, mi juventud y los mejores años de mi vida para estar haciendo zoom in y zoom out en el AutoCAD, ¿no? O sea, de verdad a veces era, no sé cómo nombrarlo, más que un sopor así de aburrimiento total de decir, llevo 5 horas viendo esta pantalla y este plano, o sea, tiene que haber algo más divertido que esto, ¿no? Y creo que es un proceso, además, en donde no hay cabida para la creatividad, hay cabida para seguir órdenes, hay cabida para... Llegas y te Cumplir dicen... horarios. Cumplir horarios, Sí. ¿no? Horarios, además, sumamente explotadores, con unas condiciones laborales terribles, y en un ambiente en donde está normalizada, de nuevo, la violencia. O sea, en un ambiente en donde parece que en la carrera te forman para violentarte a ti misma, para no comer, para no dormir, porque eso es lo que vas a vivir en el despacho de arquitectura, ¿no? Te O van hasta peor, sí, a veces. te van a gritar, te van a humillar. En mi experiencia pasé por todo. Pasé por gritos, pasé por humillaciones, pasé por te tienes que poner la camiseta y hay que trabajar sábado y domingo, ¿no? Sí. Pasé también por acoso sexual. O sea, es de verdad sumamente violento, ¿no? Y también hay una visión bastante fordista y de proceso industrializado que a mí yo siento que no me viene bien espiritualmente, ¿no? O sea, tú haces planos, tú te dedicas a diseñar, tú te dedicas a comunicar, tú te dedicas a esto y tú vas a obra, pero entonces nunca eres parte de un proceso de todo el proceso. integral. Ajá. Estás en una sección del proceso porque eso es lo más eficiente, porque es una fábrica, ¿no? Y además, pues sí, o sea, creo que es una fábrica en donde incluso hay despachos en donde no pongas música porque te vas a distraer. Y no, Ay, sí. no puede haber alegría, no puedes cantar, no puedes... No, hay que trabajar, ¿no? Sé de O despachos. cierto tipo de música está permitida, pero otras así no, está mal visto. Sí, sé de despachos que cuando van al baño tienen que poner el dedito y la huellita para saber cuánto tiempo salieron, cuánto tiempo regresaron. O sea, No, es me muero. terrible. Y a partir de eso es que empecé a reflexionar, ¿no? Bueno, ¿quiénes estamos aquí? ¿Quiénes están en la obra siendo explotados? La Sí. mayoría son varones, racializados, migrantes, provenientes de pueblos originarios en muchos casos. ¿Y quiénes están arriba pasando la bomba? Viajando. Viajando, llevándose el reconocimiento de un montón de personas que estamos aquí, pasándola no también. Sí. Y ahí es cuando dije, híjole, no, esto no. Y bueno, para mí el punto de salida fue el ganar una beca del FONCA, Jóvenes Creadores, y en cuanto me dieron esa beca dije, chau, yo ya puedo pagar una renta, yo ya puedo tener un roomie, una roomie, y me voy a hacer esto por mi cuenta. Yo ya no aguantaba, ¿no? O sea, emocionalmente no ¿Estabas lo soportaba. en dónde, Mariana? ¿Aquí en Ciudad de México? O Sí, sí, vine a la Ciudad de México en el 2013 por la maestría de la Universidad del Medio Ambiente y me quedé 10 años aquí. Y después ya, tiene un año ahora que volví al sur
a donde yo soy. Y también mi vuelta al sur tiene que ver con esto, o sea, y con lo que estamos hablando. También el salir del sureste tiene que ver con esa visión también, sí, una visión bastante colonial, moderna, de éxito, bastante centralizada, ¿no? De tienes que ir a tal universidad porque ahí está el reconocimiento, o tienes que ir a tales espacios porque ahí están los despachos más famosos de arquitectura, y si tú te formas ahí, vas a tener más probabilidades, ¿no?, de tener éxito en tu vida laboral. Y bueno, yo creo que me he topado más bien con que son procesos de deformación, no de formación, y que hoy en día hago lo que hago a pesar de la arquitectura. O sea, hoy en día sí. hago lo que hago a pesar de todo lo que me educaron en la escuela y de todo lo que vi en un despacho, ¿no? Entonces, más bien, en otro momento de mi vida, sentí mucho coraje y mucho enojo, porque dije, estuve tantos años, de verdad, tantos años, aprendiendo herramientas que no me sirven de absolutamente nada para mi visión ética política. O sea, no me sirven nada los valores aprendidos de la arquitectura, las herramientas, tal. No me sirve para procesos de producción y gestión social del hábitat. Yo tuve que dejar atrás todo eso. Tampoco me sirven los modos de relacionarse y de trabajar en un despacho de arquitectura para construir un grupo de trabajo con compañeras que hoy en día estamos aprendiendo a qué es eso que queremos construir, porque no queremos replicar una fábrica, no queremos replicar la verticalidad. Entonces, sí, creo que también sentí ese enojo de decir, híjole, todo lo que tuve que pasar para que hoy en día tenga que abandonar, porque eso era un estorbo para trabajar en el territorio. Claro, y la verdad es que eso es muy fuerte, porque, bueno, por una parte, eres la segunda persona, te digo, al menos en lo que llevamos de las entrevistas que hemos hecho, que tiene una postura de yo ya no soy arquitecta o no necesariamente estoy haciendo arquitectura. Y creo que tiene que ver porque aunque se dediquen totalmente a otra cosa, todavía está este chip de no soltar la etiqueta de arquitectos que nos vienen instalando desde que estudiamos, ¿no? O sea, porque es como algo muy aspiracional, ¿no? Él o la o le arquitecte que está haciendo algo y que trasciende, que trasciende a través de su obra, ¿no? Y creo que eso lastima muchísimo, o sea, en primera te la compras, ¿no? Porque, pues sí, a ver, estamos en un condicionamiento de 5 años en la carrera, donde te están instalando ese chip y tienes que hacerlo de esta manera y ejercer formas violentas. Y también lo que mencionabas, Mariana, retomando, sobre quiénes están en los despachos. O sea, yo me acuerdo que mis compañeros que en la universidad, que sí eran los que ejercían su, digamos, lo que querían hacer con maneras muy violentas de levantar la voz, de a las chicas hacerlas a un lado, pues ahora son los que tienen estas prácticas más de autor y que, la verdad, lo mismo que hacían en la universidad, lo están replicando ahora y también se ve mucho en su arquitectura porque, pues sí, es sí, pues nada, como que sí se replican esos moldes, ¿no? Pero ya cuando a nosotros nos toca tal vez otra postura de no estar en esos lugares porque nuestra circunstancia es otra, es cuando te das cuenta y llegan todas estas reflexiones y como te decíamos al principio, de repente pues se sentía como el secreto a voces, pero que todos conocemos, ¿no? O sea, que todos justo estamos hablando de esas cosas y es muy curioso también como de repente ciertos grupos de mujeres, o sea, porque a mí me tocó por experiencia trabajar en despachos donde la mayoría eran mujeres y después donde la mayoría eran hombres y las maneras en las que pues estábamos conviviendo, quisiera decir que no habría diferencia, pero sí había diferencias, al menos también como hasta de ciertos intereses en los proyectos que se toman o no, o sea, como que sentía que de repente pues sí, digo, o sea, te digo, depende mucho también de la personalidad, no tanto del género, quisiera pensar, pero a veces estamos tan condicionados que llega a pasar. Entonces, pues nada, como que todas estas, te digo, reflexiones y así, de repente surgen más en grupos de chicas y por eso digamos que entiendo por qué Comunal también de repente son puras chicas y están haciendo como este tipo de cosas, aunque, te digo, pues sí, me imagino que si hubiera un chico y se suma y así, pues abiertas las puertas, ¿no? Sí.
Sí, fíjate que más que el tema de género, porque al menos tanto desde Comunal como yo desde mi postura, ética, política, nos pronunciamos antipatriarcales más que feministas. Sí. Y precisamente ahí pues reconocemos que hay mujeres que ejercen el patriarcado. Sí, y hay mujeres que ejercen violencia, que ejercen poder. Y que lo perpetúan. Exacto. Y que básicamente están por un feminismo blanco liberal, y eso para mí lo noto ahora en la arquitectura, ese discurso está totalmente presente. Y lo que buscan no es la liberación o la emancipación o generar relaciones horizontales, combatir la explotación, no, lo que buscan es asegurar más poder, ¿no? Y están disputándose el poder con los varones de su misma clase social. Sí. Pero yo he estado en espacios starkis feministas en donde les hemos dicho, ¿y qué hay de las trabajadoras? ¿Qué hay del seguro de gastos médicos? Sí. ¿Qué hay de los horarios laborales? ¿Qué hay de las mujeres a las que se les impone cómo deben vivir desde la verticalidad? Porque como mujeres, si tú diseñas un prototipo de vivienda y le dices al Estado-Nación, esto es para todas las mujeres de esta región, como es muy habitual, procesos como el Infonavit, procesos como Fobiste, otros proyectos que hacen hasta manuales, y hay compañeras arquitectas ahí, ¿no? Sí. Colaborando. Entonces, ¿qué hay de esa patriarcalidad ahí? O sea, ¿por qué no se cuestiona? ¿Por qué lo único que se cuestiona es el reconocimiento que reciben los varones? Y cómo no se les reconoce a ellas. O sea, pareciera que hay un feminismo que está por la disputa del poder y no por relaciones de emancipación y de liberación mutua. Y lo que comentabas del grupo de trabajo se ha dado más por un proceso afectivo que por un proceso de género. Por ejemplo, a Naomi la conocimos cuando dábamos clase en la Ibero con Juan Casillas, que Jessie daba clase con Juan Casillas en el taller de arquitectura regenerativa, y Juan Casillas estudió en la Universidad del Medio Ambiente. Entonces, cuando yo llego a la maestría, lo conozco y me dice, oye, te invito a dar clases con una compañera que yo creo que te va a caer muy bien, y era Jessie, ¿no? Y bueno, fue un clic tremendo, fue magia, y al año siguiente le dijimos a Juan, chao, nos vamos a formar Comunal juntas. Muchas gracias por habernos presentado, queremos muchísimo a Juan. Y Naomi fue nuestra alumna. Entonces, Naomi siempre demostró un interés, un ímpetu, ¿no? por estos temas y por estos cuestionamientos también, y se sumó al equipo. Luego estuvimos haciendo un proceso de reconstrucción de viviendas después de los terremotos del 2017 en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y ahí conocimos a Brenda. Brenda es una arquitecta de Ixtepec, y entonces hicimos equipo con ella para los procesos de diseño participativo, de toda la producción social de las viviendas con las familias, y a partir de eso nos quedamos colaborando con Brenda. Y a Jimena la conocimos porque ella nos invitó a dar una charla a la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo egresé de esa universidad, Jimena también, y nos invita a hablar sobre esta noción, ¿no? de la producción social. Ahí la conocimos, y Jimena, me parece que unos semestres después, se fuga, abandona la carrera de arquitectura y se mete a gestión cultural. De hecho, hizo una carta muy bella de renuncia pública, de por qué renunciaba a la carrera. Entonces tenemos afinidad también ahí. Y así es que se conforma el trabajo, ¿no? El grupo de trabajo. Siempre por compañeras que nos hemos cruzado en el camino, por compañeras que compartimos afinidad, y que hoy en día estamos tratando de descubrir cómo se organiza un grupo de trabajo en donde podamos poner los afectos al centro, ¿no? Y también el cuidado, y en ese camino andamos. Oh, qué bonito. Porque, o sea, creo que podría pensarse de esa manera, ¿no? Que es algo más de género. Sí. Pero me gusta mucho tu respuesta y todo lo que elaboras también con respecto al feminismo, especialmente porque estamos o sea, este capítulo va a salir más adelante probablemente, pero estamos grabándolo en el mes de marzo. Hace poco fue un nuevo 8 de marzo, y cada vez está siendo más presente esto que mencionas, que en espacios de grupos de trabajo
de arquitectura, cómo está instalándose cada vez más el discurso de tenemos que ser reconocidas de igual manera que nuestros compañeros hombres. Y viene en muchos casos desde arriba, desde quienes están dirigiendo, digamos, estos despachos o tienen, o tal vez no despachos, pero sí agrupaciones o empresas que tienen que ver con arquitectura de la manera más tradicional. Claro. Y todos estos temas de explotación laboral claramente no se está exenta por estar trabajando en una oficina donde tal vez la directora es mujer. Claro. Y esto que tú digas como, oye, a ver, ¿qué pasa con las trabajadoras y también con las trabajadoras que no son arquitectas? Porque en muchos casos también, ¿qué pasa con la persona que hace el aseo en la oficina? ¿Qué pasa con la persona que hace el aseo o la trabajadora doméstica del hogar de estas arquitectas? ¿Qué pasa con... Sí, o sea, y en muchos casos también son hombres. O sea, ¿qué pasa con este chico que se dedica a hacer el jardín de la oficina? Sí. Y sigue pasando lo mismo, que tal vez es un hombre y se podría pensar bajo estas lógicas súper blanco y negro de mujer-hombre, mujer oprimida, hombre así. Sí. ¿Quién está realmente ejerciendo la opresión allí? Exacto. No es específicamente en este caso un hombre. Sí. Y eso ya tal vez como transparentando un poco como a Cari y a mí, que también tuvimos mucho conflicto sobre qué hacer nosotras en el marco del 8 de marzo, porque sentimos en algún momento, bueno, somos dos mujeres que estamos teniendo este proyecto, hay que hacer algo, pero al mismo tiempo es que no sabemos bien, estamos muy conflictuadas con la postura, muy conflictuadas con esta idea de feminismo bastante neoliberal, hegemónico, totalmente, en las que no queríamos como justo ser, como caer en lo mismo, ¿no? Seguir ese mismo tren. Sí. Entonces me parece muy bonito que lo transparentes aquí y podamos tal vez tocar este punto en ese momento, porque es clave y también podemos traer a la discusión cómo también se generan eventos en torno al 8 de marzo y que son eventos que supuestamente están pensados para que muchas mujeres puedan mostrar su trabajo, que supuestamente no tienen otros momentos del año para mostrar este trabajo, y se premian unas a otras, son bastante poco críticos esos espacios, y nosotras también, por ser parte del mundo de trabajadoras tal vez de estos despachos, sabemos las violencias que se ejercen y da rabia, rabia ver cómo en muchos casos se premia una figura y ver que todo el esfuerzo de una serie de otras personas y la explotación de esas personas y de territorios en muchos casos del resultado como que lleva a esta persona o a esta figura a tener un reconocimiento por parte del gremio y por parte también de la comunidad, ya no solo el gremio, es bastante, genera mucha rabia, claro. Pero también pasa que es un mundo tan pequeño y que ahí yo creo que es algo que sería interesante tocar. Es un poco difícil hacer crítica de manera pública y no tener ese miedo de, bueno, pierdes trabajo o bueno, pierdes contactos, pierdes... Sí, que tengas una repercusión negativa por posicionarte y decir, oye, no es cierto, o existe cierta incoherencia en lo que estás haciendo, o el discurso de hecho pues es de las chicas que trabajan contigo, no tanto tuyo, y te estás apropiando de él, ¿no? Sí. Entonces ahí yo me imagino que el hecho de tú hablar todos estos temas públicamente, y me imagino que también en tus compañeras en Comunal, pero eso tal vez lo podemos guardar para otro capítulo para preguntarles específicamente a ellas. Sí, a todas. ¿Cómo ha sido posicionarte públicamente con la postura ética política que tienes en este mundo o este gremio arquitectónico? Pues sí me ha llevado a vivir violencias, además violencias que se han vivido desde lo privado, que precisamente no son cuestionamientos que te hacen públicamente, son cuestionamientos que te hacen de manera oculta para ejercer poder y violencia. Y ha sido terrible, fue algo que sí fue algo que tuve que generar herramientas emocionales para afrontar.
sobre todo entendiendo que son estas mujeres que representan la cúpula de poder de la arquitectura. Y sí es algo que poner límites es difícil y que incluso lo llegué a hablar con Jessie, ¿no? En ese momento, como decir, oye, está pasando esto, necesito poner un límite, pero sé que nos puede llevar a que se nos cierren varias puertas. Entonces, fue tener el apoyo también de Jessie en ese entonces como compañera y de decir, bueno, vamos, ¿no? O sea, justamente vamos de este tema, ¿no? De oponernos a esas estructuras de poder. Y creo que eso lo viví especialmente con aquel momento, no sé si recuerdan, en donde se estaba discutiendo el por qué no habían mujeres en una serie de Netflix. Ay, sí, no, sí, y tu carta yo la repliqué así y también me llegó como, o sea, también tuve discusiones internas con otras personas porque tu carta me gustó mucho, me sentí muy interpelada. Sí. Bueno, esa carta es una respuesta a cuestionamientos privados que surgieron, entonces, obviamente fue un proceso también para mí, ¿no? El decir, pero sí se me acusó de ir en contra del feminismo, de querer menospreciar o querer cuestionar, pero desde un mal lugar, el feminismo, de también como poner en tela de juicio lo necesario que era el feminismo, ¿no? En la práctica arquitectónica. Pero de nuevo para mí era esto, ¿no? Era como ver, pero ¿y quién es? O sea, sí, firmamos todas eso, ¿no? Lo firmamos todas. ¿Quiénes van a salir en la serie al final? Sí. ¿Quiénes van a ganar poder y representación al final? ¿Las 800 que vamos a firmar o 4 personas que encabezan públicamente y acaparan el poder mediático de ese movimiento? Entonces, para mí ese era el cuestionamiento. Y para mí, más allá de poner en duda la necesidad de la representación, y esto lo aprendí de Afrochingonas, es representación sí, pero ¿con qué proyecto político? Sí. Porque si es representación para ocupar lugar nada más por ocuparlo, pues se me hace que no. ¿Cuál es la propuesta? O sea, porque si lo que vamos a tratar de colocar para contrarrestar esa mirada patriarcal de la arquitectura, de estos varones que siempre ocupan los espacios, pero ¿cuál es la postura que vamos a poner? ¿Una postura patriarcal ahora de mujeres? ¿Cuál es el sentido entonces, no? Entonces, si no hay un proyecto de representación política, si no hay una mirada antipatriarcal de la arquitectura, si de nuevo, como dices, no hay estos procesos en donde se invisibiliza que la arquitectura, aunque yo hoy en día estoy fugada de ahí, pero reconozco que es un hacer colectivo, que requiere de una ecología de saberes que no es nada más el saber profesional de la arquitecta o el arquitecto o la arquitecta, ¿no? Entonces, ¿por qué los otros saberes se invisibilizan? ¿Por qué los otros saberes no se les da reconocimiento? Y eso a mí se me hace que no vamos a generar un cuestionamiento crítico o mejores relaciones en el mundo, o no vamos a transformar nuestro hábitat planteando un patriarcado de mujeres, ¿no? Exacto, sí. Y Mariana, ¿pasó algo más allá de eso? O sea, supe que después se publicó en una revista, pero ¿hubo como alguna mesa de diálogo en donde se abriera para hablar con... No. ¿O algo? O sea, ¿quedó hasta ahí? Quedó hasta ahí. Sí, incluso en algún momento, pues sí, igual cuando publicamos un artículo de arquitectura y la arquitectura del patriarcado, ¿no? También nos increpaban mucho como que qué tenía que ver el patriarcado con la arquitectura, ¿no? A veces había como un tema de, ¿y eso qué tiene que ver con la arquitectura? Y era como una ridiculización, ¿no? En algún momento. Hoy en día creo que ya está mucho más reconocido, ¿no? Cómo se reproduce el patriarcado, pues, el capitalismo, el racismo, la colonialidad en el habitar, claramente, ¿no? Pero cuando hablábamos de ese artículo, pues no era tan común el tema. Voy a decirlo aunque suene horrible, pero no estaba de moda el feminismo en la arquitectura, que yo siento que es una oleada de modas. Sí. Y sí, en ese momento fue como un poco complicado encontrar espacios de diálogo desde esa perspectiva, y sentíamos que íbamos a espacios
hegemónicos de arquitectura justamente a plantear estas conversaciones y era como un hablar a la nada. Sí. Era como un aventar palabras que luego decían, bueno, sí, pero... Te oigo, pero no te escucho. Ajá, pero porque claro, eso implica cuestionar tus privilegios, eso implica transformar relaciones. Si tú si tú eres antipatriarcal, entonces te opones al racismo, entonces te opones a la colonialidad, a la modernidad, ¿no? Te opones a las relaciones de acumulación desigual de riqueza, del capitalismo, y eso necesariamente implica transformar, de entrada, cómo se distribuye la riqueza. Cómo se en tu práctica, sí. Cómo se distribuye el poder, cómo generas relaciones que no sean de dominación, sino relaciones que sean de cooperación. O jerárquicas, ¿no? Y eso lleva, entonces, a que no eres el centro de las cosas como arquitecta. ¿Y cómo voy a perder eso? ¿Y cómo vas a perder esa fama? ¿Y cómo vas a perder ese dinero? ¿Y cómo vas a perder ese posicionamiento de poder? ¿No? Claro, eso... Ese tipo de clientes, ese tipo de proyectos. Exactamente. Entonces creo que ahí hay un reto y yo noto que hoy en día hay una instrumentalización del discurso feminista o del discurso antipatriarcal y yo cuando veo esos discursos, pero luego veo las prácticas, veo una incongruencia, ¿no? Pero siento que a la vez nos falta mucha reflexión crítica porque siento que a veces se consume acríticamente ese tipo de posturas y no se cuestionan. Y yo creo que cuestionar críticamente un movimiento no es echarlo para abajo, es ampliarlo. Si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestro hacer, yo creo que estamos condenadas a quedarnos en una cajita que no se va a poder mover y que es necesario estar en constante transformación y en constante movimiento, ¿no? Para nosotras, reflexionar críticamente sobre nuestro trabajo es vital. Y eso nos lleva a que palabras que usamos hace 2 años, hoy las consideramos inadecuadas. Sí. ¿No? Como esto que hablábamos del comunal o comunal taller de arquitectura antes de iniciar. Y bueno, también nos ha llevado a unas reflexiones colectivas súper enriquecedoras y nutritivas, como por ejemplo que dentro del grupo de trabajo de comunal no tenemos una visión homogénea de la arquitectura. Habemos compañeras que nos reconocemos fuera de la arquitectura, habemos compañeras que abrazamos la categoría arquitectura con el fin de agrietarla y disputarla, porque reconocemos que nadie va por la vida diciendo quiero estudiar producción social del hábitat. La palabra arquitectura tiene un peso allá afuera, ¿no? Importante, entonces nos parece también necesario seguirla disputando. Y eso lo vemos también en la universidad. Yo, la verdad, tengo... sí, o sea, siento un rechazo hacia los procesos de escolarización, ¿no? Hay un filósofo que me encanta, Iván Illich, que habla de la sociedad desescolarizada y para mí es increíble, y habla de las profesiones inhabilitantes, y una de estas profesiones inhabilitantes que menciona es la arquitectura, ¿no? De cómo inhabilita el poder colectivo para organizarnos y producir socialmente nuestro hábitat y genera dependencia y rompe con la autonomía y la creatividad social. Entonces, pero reconocemos que dentro de la arquitectura hemos encontrado grandes maestros y maestras como Enrique Ortiz, como Gustavo Romero, como Jorge Andrade, como María Nenet, que precisamente nos abrieron una mirada de hay algo más. Y por eso es que no dejamos la academia, por eso es que no dejamos espacios de diálogo, de intercambio de saberes con estudiantes, porque nos parece importante y creo que ahí coincidimos mucho. Por lo que me han contado otros entregables, tiene también esa preocupación por mostrar que hay otros modos de hacer las cosas, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido, si tuviésemos que, sé que no es la idea, pero categorizarnos en estar fuera de la arquitectura o estar dentro y buscando como crear grietas, creo que sería más la segunda opción, en el sentido de que en el primer capítulo creo que fue cuando hablamos si nos consideramos arquitectas o no. O sea, ambas sí, pero... Y eso es interesante, porque todas las personas que hemos entrevistado es como, no, sí, pero es como, sí, pero. Porque pareciera que está una construcción, como tú dices, afuera hay una construcción, una idea de lo que es la arquitectura,
y que lo que tratamos de mostrar y traer personas a discutir sobre estos temas es decir, no necesariamente es esa visión que está afuera. Hay otras maneras de practicarla. Y entonces sí, pero o sea, me parece como valiente la idea de decir no, yo no estoy dentro porque es muy categórica. Y en ser categórico hace que se generan roces siempre, porque el estar en un estado donde sí pero no, tal vez es relativamente cómodo, porque es como en algunas personas puede que sí, otras personas puede que no, dependiendo de los intereses que tenemos cada una. Por decir no es, bueno, no ante esta situación, claro, y también no ante esta otra situación que podría beneficiarme de alguna manera, pero voy a decir no porque mi postura es mucho más fuerte en ese sentido. Y eso yo lo aprendí de Mika Drulart, o sea, lo escuché, sí, en donde la identidad es algo que también se construye colectivamente, ¿no? Entonces, dependiendo con quiénes estás, también puede ser qué identidad asumes, cuál es más estratégica. Nosotras hacemos mucho eso, ¿no? Claro que si yo necesito aplicar una beca del FONCA para sostener mi práctica desde comunal, que siempre abrimos distintos frentes, ¿no? El estudiar un posgrado es el ánimo de seguirme formando o deformando, pero también hay una realidad económica, que el trabajo que hacemos nos lleva a una precarización, porque el trabajo que hacemos no es del interés principal del capitalismo, ¿no? Claro. Y las personas con las que colaboramos tienen muchísimos recursos, pero no necesariamente económicos. Entonces, para nosotras es una búsqueda constante de gestionar fondos para sostener nuestra práctica, porque a veces se llega como a una simplificación de las cosas, como si eres antipatriarcal y anticapitalista, entonces ¿por qué quieres ganar dinero? Porque tengo que pagar una renta, porque vivo en ese mundo. Estamos intentando construir otra cosa, pero no estamos ahí todavía, ¿no? O sea, y se construye eso en los procesos, en el hacer, en los modos de relacionarnos, pero todavía no estamos en ese momento en donde la vivienda deje de ser una mercancía, ¿no? Todavía estamos habitando este presente. Entonces, pues sí, para nosotras es muy importante, y claramente en la beca del FONCA soy arquitecta, ¿no? Mi beca está en la categoría arquitectura. Entonces creo que también es estratégico, resulta conveniente. Y en cuanto a la identidad, al asumirse, para mí un punto de quiebre fue todo lo que está ocurriendo ahora en Palestina, que a mí me ha afectado profundamente. Y precisamente ver lo que me enseñaron en la carrera como una herramienta de guerra me hizo notar para mí que ya no era posible sostener esa visión estratégica de a veces sí soy, a veces no soy, dependiendo en dónde, sino que a mí ya me urgía quitarme esa categoría. O sea, en ese momento dije, yo ya no quiero tener una visión reformista en donde hoy en día también reconozco que hay procesos de mucho hartazgo, ¿no? De estar hablando en espacios de arquitectura y encontrar que no hay apertura a la reflexión crítica, que no hay apertura a querer transformar las relaciones de poder o a querer soltar privilegios para construir mundos más igualitarios. Entonces, ante eso, y ante también muchos años de intentar tener diálogos con la política pública de vivienda y ver que era imposible, que siempre iban a responder a las lógicas capitalistas, pues yo dije, ya, esto se siente un peso más que algo que me funcione hoy en día, pero también reconozco que no sé qué va a pasar en 5 años y cómo me voy a nombrar, reconocer, identificar. También creo que nosotras hemos tenido este cuestionamiento de repente de cuándo bailar o cuándo participar en ciertos foros o cuándo no, cuándo decimos que sí o cuándo no, o sea, o incluso como te comentábamos también al principio, ¿no? De gente que nos busca, de oye, queremos aparecer y de repente es como de ok, pero ¿qué visión crítica hay? O un poco que vaya con el hilo conductor de acá. Siempre es como un constante cuestionamiento de, es que sí está difícil saber cuándo sí, cuándo no. Digo, nosotras apenas estamos como empezando a ver qué onda.
Pero nada, creo que en ese sentido también aprendizaje de ustedes, de cómo lo han logrado. Sí, y sabes, ahí nos ha pasado algo muy interesante, que nosotras hacíamos parte de esos espacios para colocar un discurso crítico que sentíamos que era importante y era necesario colocar en la mesa. Pero luego notamos que había una instrumentalización de eso y que nos volvíamos más bien, con una visión bastante tokenista, nos volvíamos en la pizca social dentro de todo lo hegemónico, ¿no? Y ahí es cuando dijimos, no, aquí no hay un interés por dialogar y transformar, aquí hay un interés por solo decir que sí les interesan estos temas, cuando claramente no les interesan estos temas. Y empezamos a notar que nos estaba causando más, no sé si daño, no se me viene como a la mente ahorita otra palabra, pero que no nos estaba funcionando. Uh-huh. El que pareciera allá afuera que éramos parte de un bloque de mujeres arquitectas mexicanas, feministas, que se promovían discursos que no son los que nosotras sostenemos desde nuestro hacer. Y por eso es que sí, hoy en día hemos decidido no participar de esos procesos. Claro, no es algo que dices no y luego todo es así, ¿no? Hay procesos que tienes que analizar puntualmente cada caso, ¿no? Pero ahora somos mucho más críticas. ¿Quiénes más van a participar en esa mesa de diálogo? ¿Cuál es el propósito de este espacio? Sí. ¿Qué se busca lograr, no? ¿Cuáles son los diálogos que se quieren tejer? ¿Qué va a pasar después de este encuentro, no? Y ahí es donde claramente te empiezas a notar cuando es un espacio que tiene una intención crítica y cuando no lo es. Claro. Oye, Mariana, y otra cosa que también me quedé reflexionando mientras también Camila hablaba, y justo en esto del 8M, el año pasado tuve una experiencia de nada, como esto, pues sí, un poco este maquillaje, ¿no? Respecto a lo que se quería hacer por el 8M, y me acuerdo que llegué con un arquitecto y le planteé esto de decirle, oye, es que creo que tus prácticas, o sea, lo que estás haciendo se siente como muy maquillaje. Yo creo que la mayoría de las personas que contribuyen a tu práctica son hombres, o sea, el 80% son hombres, y creo que hay un desconocimiento de qué es el patriarcado, de qué es el feminismo y cómo se están replicando en el día a día. Entonces, a mí me gustaría sugerir que tal vez tuviéramos un espacio de diálogo en donde viniera tal vez alguien que nos pudiera explicar del patriarcado. No quiero ser yo porque se lo van a tomar a mal, pero como que podemos invitar a alguien, y fue así de, no, hablar del patriarcado es casi que el tema de doctorado, entonces es un tema muy complejo, y la verdad es que yo creo que pues no, los chicos, o sea, como al final de cuentas están sacando el trabajo, no veo por qué hacer una pausa y hablar de estos temas. Pero sí me quedé como con la espinita es que creo que todavía hay muchas personas que no entienden esta relación entre la arquitectura y el patriarcado y cómo se replican como estos sistemas. Entonces, no sé si nos pudieras explicar, para quien también nos escucha, como a manera, o sea, como sencilla de por qué esta relación y por qué te posicionas en contra. Sí, pues creo que, como les decía, en un principio para mí era muy intuitivo y era muy como lo sentía, como lo vivía al lado, ¿no? Pero hoy en día, pues noto cosas como, por ejemplo, si hablamos del racismo, claramente hay un racismo en la arquitectura, por lo que hemos hablado, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se llevan el reconocimiento? ¿Quiénes son los cuerpos que están en los espacios de poder, de decisión? ¿Quiénes son los cuerpos que acumulan riqueza con esto? ¿Y quiénes son los cuerpos que son explotados? Y ahí hay también una visión bastante esencialista del género, en esto que comentaba Cami, de si estamos aquí para las mujeres, sí, pero ¿y qué hay de las mujeres que su esposo es un albañil o un maestro de obra y tú estás explotando? Y tú estás generando una explotación en esa familia, ¿no? O sea, ¿por qué solo importan ciertas corporalidades o ciertas personas? Y el creer que todos los hombres son unos violentadores, ¿no? O sea, eso lleva a un mirar. Yo pasé por ese momento del feminismo. Sí, yo también. Yo pasé por el momento de decirle a mi compañero, ¿sabes qué? Yo no te voy a estar educando, yo no voy a estar hablando contigo, yo no te tengo que explicar lo que, si quieres, léelo, apréndelo, yo no voy a usar de mi tiempo. Y hoy digo,
¿cómo pude decirle eso, no? Es un gran compañero que además... Tiene el interés por... Totalmente. ¿No? ¿Y qué hay de malo en conversar un tema con tu compañero, no? ¿Qué hay de eso? Entonces, creo que ahí hay esta visión racista también de los saberes. ¿Quiénes son los que saben producir y diseñar el hábitat? Una visión totalmente profesional. Pero cuando vemos la realidad de la desigualdad estructural en México, ¿cuántas personas pueden acceder a un espacio universitario? ¿Cuántas personas pueden terminar la secundaria, la preparatoria? Entonces, ¿cómo es posible que estemos diciendo que solo los arquitectos saben diseñar cuando es un porcentaje mínimo de la población? Eso es un cercamiento del saber común. Y eso es también una práctica súper capitalista, ¿no? Es esa acumulación de poder de decir, aquí estamos los que sabemos y el resto no sabe. Además, se me hace de un ego tremendo porque cuando vemos la producción del hábitat, en realidad entre el 70 y el 90% de las viviendas en América Latina, Mariana Enet dice que llega hasta el 90% en Brasil, son autoproducidas por las familias. ¿En dónde está ahí la arquitectura? Claro. Y ahí es donde veo que hay también una postura clasista y racista, ¿no? Y que patriarcal, sí, gira en torno al capitalismo, que es, mis servicios están disponibles para quien me pueda pagar mis honorarios. Para quienes no, a mí no me interesa en lo absoluto. Y siento que además pues es un círculo, ¿no?, vicioso que se va nutriendo, porque es como se habla de la colonialidad del poder, que es la colonialidad del ser, ¿no?, que es la colonialidad del saber. Si tú categorizas estos conocimientos como conocimientos no válidos, no profesionales, no importantes, eso te permite a ti explotar esos saberes. Y eso te permite a ti invisibilizar ese trabajo. Y eso te facilita acumular riqueza y poder en una persona. Entonces no sé si estoy logrando mostrar estas interrelaciones, pero es también, como decías, ¿no? Es facilitar estos procesos de despojo, en donde ese desarrollo inmobiliario, ¿por qué no hay un cuestionamiento de a quiénes está despojando, a quiénes les está quitando su tierra, ¿no? Para crear vivienda para quiénes? Sí. O sea, tenemos aquí el caso, me parece que se llama el proyecto que está en Coyoacán, que es una torre. ¿Mítica? Sí. Sí. Hay un fuerte proceso de resistencia y por eso estamos viendo resistencias ante procesos de gentrificación, de acumulación por desposesión. La vivienda y el desarrollo inmobiliario se ha vuelto una mercancía para actualizar procesos de acumulación y también una manera de despojar a otras personas. Y ese cuestionamiento creo que a veces no está. También en los procesos de producción de la arquitectura no está solo la territorialidad ahí, ¿no? Nosotras que trabajamos mucho en localidades rurales, nos toca ir en carreteras y vemos montañas enteras deshechas para producir materiales de construcción. Sí. Entonces, no se toma en cuenta que también hay una colonialidad en el sentido de hay una visión moderna de lo que debe ser el habitar y eso es con materiales industrializados. Pero para eso hay que cargarnos el medio ambiente de una manera masiva e irreversible, pero el territorio de quiénes se está despojando para sostener la producción arquitectónica. Se está explotando el territorio de pueblos y naciones originarias. Entonces, ahí hay unas relaciones de poder que quizá no son muy, y de dominación, que quizá no son muy visibles, ¿no? Que quizá esos nexos no son muy aparentes, y creo que eso es parte de nuestra formación. Creo que eso vuelve al principio de esta conversación, en donde se nos enseña a que vamos por el objeto arquitectónico, no por los procesos, y solo cuando miras los procesos, solo cuando cuestionas de dónde viene este material, quiénes están trabajando aquí, de dónde vienen estas personas, qué relaciones estamos generando, cuando empiezas a cuestionar los procesos es cuando ves y puedes destapar múltiples violencias, ¿no? Y esa mirada fetichizante de ver solo el objeto arquitectónico, que además así nos lo enseñan a consumir desde que estamos en la carrera. Tú ves una foto y tú ves un plano o tú ves un render, pero ahí tú no puedes ver las relaciones que hay detrás de eso. Entonces,
Por eso en arquitectura no es extraño que se hable de objetos, sino de procesos. Difícilmente la gente en sus memorias descriptivas dice, para hacer este edificio explotamos tantas hectáreas y despojamos a gente de este territorio para poder construir. Si nos narraran eso sería fabuloso saberlo, ¿no? Pero no lo narran, eso está oculto completamente. Creo que por eso no es tan fácil hacer estos vínculos con cómo el patriarcado se conecta, porque esa es algo que se oculta, es una narrativa dominante que no deja ver todos los procesos que hay detrás. Es que creo que igual es parte de como la neoliberalización del feminismo, si se puede decir de alguna manera. O sea, seguro hay teorías que hablan de esto, pero finalmente se sitúa o empieza a ser más masivo el discurso de feminismo como mujeres buscando equidad de género, que un discurso antipatriarcal o una mirada feminista ante el territorio y ahí vendría esa mirada antipatriarcal. Pero pareciera que es conveniente que finalmente el discurso esté en torno a no, es un tema de mujeres. O sea, si queremos hablar de patriarcado es algo que solo es un tema de mujeres y no pensarlo como una red de relaciones mucho más complejas que solo un tema de mujeres. Entonces creo que a eso apuntaba un poco tu pregunta, ¿no, Cari? O sea, Creo que puedo compartirles algunos ejemplos. O sea, creo, por ejemplo, que cuando veo y coincido contigo, Cami, en donde no me resulta raro que el feminismo que se esté dando en arquitectura sea un feminismo blanco liberal, porque es un feminismo afín al capitalismo, afín al despojo. Y de nuevo, porque tener otra postura implicaría soltar esos procesos que generan grandes privilegios y la acumulación de poderes múltiples que hemos conversado. Pero, por ejemplo, desde los territorios en los que hemos colaborado, que para nosotras ahí ha sido nuestra verdadera escuela, ahí hemos tenido unos procesos maravillosos de aprendizaje y de intercambio de conocimientos. Las personas con las que hemos colaborado son quienes nos han formado para poder colaborar desde otra manera de ser, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec nos compartieron, es que cuando viene la mina, cuando viene el proyecto minero acá, nosotras no vamos a ir con una visión separatista para defender nuestro territorio. Vamos a ir con nuestros padres, vamos a ir con nuestros esposos y vamos a ir con nuestros niños. Porque esto afecta a la comunidad. Porque claramente hay lugares, como en los que nos ha tocado afortunadamente colaborar, en donde la mirada no es la mirada neoliberal individualizada. La célula, digamos, social, no es el individuo, sino es la comunidad. Y eso es una lógica muy distinta. Yo por eso, antes de fugarme del feminismo también, yo encontré un espacio de mucho alivio en el feminismo comunitario, en el feminismo decolonial, ¿no? En el feminismo antirracista, porque ahí veía que complejizaban las cosas, ahí veía que no simplificaban el tema. Y ahí también dije, está bien que quiera a mi compañero, porque luego no sé si les pasó, pero hay una radicalización de las cosas que no es radical, ¿no? Porque lo radical es lo que pretende transformar la realidad en un beneficio común. Eso se llama feminismo radical, pero para mí se opone a una visión radical. Sino a mí se me llegó a cuestionar el por qué tenía compañero, el por qué tenía la necesidad de estar a veces. Incluso una foto que yo tenía con mi papá la agarraron y era como, ay, pero bien que te encanta convivir con tu papá. Y es como, ¿de qué están hablando? No, eso sí, ya. Es horrible. Y bueno, creo que esos ejemplos nos han hecho notar que también hay un feminismo que se trata de llevar a zonas rurales y que genera mucho daño. Sí, claro. Mucho daño, ¿no? Sí. Como dice Yasnaya, que nos vengan con el discurso de emancípate de la cocina, cuando la cocina en mi comunidad es un espacio de organización política de las mujeres, pues claro, es otra lógica. Claro. Sí.
Pues es que sí, o sea, como que creo que justo y ese feminismo que defienden muchos arquitectos a nivel más de marketing, pues es eso, ¿no? O sea, puede también hasta resultar violento e incoherente ante los ojos de algunas otras, ¿no? No sé, es como, sí, violento, yo Sí, diría. y creo que es importante, o sea, porque también hay ahora, especialmente este año, he visto también esta otra postura de como, ¿cómo te defines antifeminista? Es porque, o sea, no conoces todos los feminismos que hay. O sea, tú no conoces el feminismo comunitario, entonces lo que tú estás diciendo es feminismo comunitario, entonces tienes que definirte feminista. O sea, no puedes no definirte feminista. Y es como, o sea, ya también está este otro lado donde se critica si te sales del feminismo porque eres prácticamente, o sea, es como si fuese un contrario casi, como que eres machista por no ser feminista y... Es lo mismo que se está criticando, pero están llevándolo creo que al otro lado, porque también vi comentarios especialmente con todo lo de Afro Chingonas, por ejemplo, que ya volvieron a tocar el tema de que hace un año sacaron este capítulo donde decían que no se definen como feministas y que en su momento le llegó mucho odio y ahora también lo tocaron nuevamente y los comentarios eran, no, es que no puedes no ser feminista porque lo que estás diciendo es feminista. Y pareciera que, o sea, y eso tal vez lo estoy ligando con algo que tengo apuntado aquí que quería tocar antes, y que es como una postura ante no reconocer la importancia de estar constantemente aprendiendo. Porque en estos casos se puede ejemplificar de esa manera el entender, yo leí sobre feminismo, yo sé lo que es ser feminista, si esta persona me está diciendo que creen este punto, para mí igual a ser feminista, no puedes no serlo, yo ya sé lo que es, no puedes no serlo. Y en el caso tal vez de arquitectura, también pareciera ser que en el momento que nos enseñan ciertas herramientas de lo que es diseñar y crear espacios, ya no puede llegar otra persona a decirnos que es que así no se construye espacio en mi comunidad. Como, pero es que tú no sabes lo que es como construir espacio. No una apertura a decir, a ver, bueno, cuéntame. Tal vez a mí me enseñaron mal, o tuve otras herramientas, o tal vez mi construcción de profesionalidad está sesgada por ciertas condiciones, entonces yo te puedo escuchar para ver y construyamos en conjunto una idea de lo que es habitar. Pero pareciera que dentro de la disciplina no existe esa apertura a aprender otras cosas. Y otras cosas no necesariamente cosas que no provienen de un ámbito profesional. Como el aprender saberes pareciera que no vale la pena porque donde está el real conocimiento es en lo técnico. Claro. Pero un saber de cómo construir que viene heredado por generaciones no vale la pena porque tú ya sabes cómo es construir de manera técnica. A menos que se apropien de ese discurso y... Bueno, eso sí. Hay un extractivismo ahí tremendo. Sí, o sea, creo que algo que a nosotras nos ha funcionado mucho es cuestionar constantemente esos paradigmas que damos por sentados y por hecho, ¿no? Y ahí también nos ha servido mucho la gran escuela de la práctica colaborativa desde los territorios que colaboramos. Ahí es donde tenemos también la oportunidad de intercambiar saberes, de reconocer la importancia que tiene la convivialidad, la comunalidad, en donde podemos notar que hay una diferencia, en donde los saberes están al centro del bienestar común y colectivo y no son saberes que se acaparan, ¿no? O se cercan para acumular poder. Por ejemplo, quienes tienen el saber de construir en algunos pueblos en los que hemos colaborado, no es un saber que digan, bueno, yo sé construir estos techos, ¿no? Con palma, o yo sé hacer adobe, y eso es para mi beneficio, y si quieres construir con adobe, ahora te voy a cobrar tanto. No, es vengan, construyamos, aprendamos juntos, tal, y es una técnica, como dices, que se va pasando de un saber a otro. Y el extractivismo opera de una manera impresionante, ¿no? Colaboramos en una localidad en la Sierra Mije de Oaxaca, después de los sismos, Coatlán. Híjole, qué aprendizajes nos llevamos en ese lugar. Precisamente después de hacer todo un proceso de sistematizar
la manera de producir adobes, de la tierra que era más adecuada, ¿no? Porque se hacía con 3 tierras diferentes, etcétera. Todo un proceso de investigación, acción participativa que fue solicitada por la comunidad. Al final, quienes financiaban este proceso de investigación comunitaria dijeron, ok, este libro Es mío. es nuestro. Nosotros estábamos que no lo podíamos creer, porque decimos, ¿cómo una receta de adobe que lleva cientos de años en esta comunidad y que la comunidad lo reconoce como un saber colectivo, cómo es posible que tú creas Que te pertenece. que te pertenece? Y de nuevo íbamos buscando estrategias dentro del derecho para ver cómo defender esto. Dijimos, ya está, la solución es agarrar estos conocimientos comunitarios y registrarlos colectivamente a nombre del pueblo. No existe autoría colectiva, solo autoría individual. Wow, estuvo grave. Sí, y en verdad ahí de nuevo nos enfrentamos con amenazas, ¿no? También en la esfera de lo oculto. Tuvimos que recurrir a un equipo de abogados. Nunca pensamos que trabajar en procesos de producción y gestión social del hábitat íbamos a requerir tanto el apoyo de abogados. Ajá. No, y aparte, ¿cómo se financia? O sea, ¿quién le paga al abogado, no? O sea, Sí, y es difícil. Y pues ahí nos dimos cuenta que también es necesario cuestionar estos procesos de investigación comunitaria, precisamente quiénes financian. Y en ese sentido, hoy en día pues nos hemos vuelto también muy críticas de quienes colaboramos. Hacemos también herramientas legales como, por ejemplo, contratos en donde se dice que la comunidad no comunal, no los financiadores, no ningún otro actor participante, sino la comunidad es el único sujeto que puede decidir el rumbo del proyecto. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Incluso cuando se detiene un proyecto, ¿no? Y eso a nosotras nos parece importante porque nosotras reconocemos que estamos para colaborar con quienes nos convocan, ¿no? Con grupos organizados, colectivos, pero que nosotras, nuestro rol no es decidir lo que va a ocurrir en esos territorios. Nuestro rol es, esto es lo que queremos hacer, nos pueden colaborar en estos procesos, sí, colaboramos, pero nosotras no somos las tomadoras de decisiones. Y esto, volviendo a lo que comentabas, te pone en un lugar incómodo al principio, ¿no? En un lugar en donde tienes que aprender otra manera de hacer las cosas. Incluso cuando trabajamos con alumnos en la Universidad Iberoamericana y colaboramos en un proyecto llamado La Casa de la Partera en los Altos de Chiapas, hubo un alumno que lo recordamos con mucho cariño porque estaba conflictuado, en verdad conflictuado. Nos decía, si ya las parteras diseñaron todo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro rol? Porque se sentía desplazado, ¿no? Del rol que nos han enseñado a tener. Y sí, pues es un replantear tu manera de verte en el mundo, ¿no? O sea, sí, es que, o sea, es muy difícil dejar esa categoría, ¿no? O sea, creo que si te enseñan en todo momento en la escuela que la labor de... o te enseñan como los pasos, ¿no? O sea, te dan un encargo, tienes que hablar con los clientes, ver las necesidades de los clientes, tú ir estudiando análogos o lo que sea, estudiar el sitio, la orientación, etcétera, luego empezar a armar algunas propuestas de funcionamiento, luego que ese funcionamiento también tenga como una componente plástica interesante, se la presentas al cliente, el cliente te dice, no, bueno, esto sí, esto no, haces cambios hasta que finalmente están todos de acuerdo, se hacen los planos de construcción, se pide los permisos, se construye, cliente feliz. Y ese es como el proceso que te indican que es el que se tiene que seguir y que tú siempre estás al centro. Tú eres quien toma las decisiones. Exacto, tú Pero tienes si el te poder. dicen ahí, bueno, entonces si ya tienen las necesidades, ya saben cómo es el espacio, ya tienen el lugar, ya saben cómo construirlo, entonces, ¿qué hacemos? Pierde el significado Sí. que tanto te estuvieron ahí reforzando durante 5 años. Sí, por eso les comentaba que lo aprendido en la escuela de arquitectura para nada es útil en procesos de producción. y Sí, gestión y que social. además, si vas a cambiar tu proyecto o tus decisiones de proyecto, va a ser porque el cliente o la institución te lo pide, pero jamás porque una comunidad te lo pida. Y también ahí me lleva a la siguiente parte, ¿no? O sea,
cómo ha sido todo este proceso con las mismas instituciones, ¿no? O sea, porque también, pues al final de cuentas también ellos son los que van a financiar los proyectos, pero de repente ya tienen tanto su reglamentación como ya tan masticada que romper con ciertos paradigmas para que cambien sí, su manera de actuar, pues me imagino que pues es difícil, o sea, como que, y de repente yo creo que ha de tocar de, ¿sabes qué? Bye, o sea, no soy parte de esto, ¿no? O sea, y lo hemos visto mucho en, por ejemplo, lo que ha hecho el CITS con el laboratorio de vivienda que hicieron en APAN, o la manera en la que se abordó todo el tema del 2017 en algunos lugares de Morelos, o sea, como que creo que también ese acercamiento con las instituciones y tratar de cambiar su percepción de las cosas para que cambien sus reglas es complicado. Súper, súper complicado. Y creo que es parte también, así como sentíamos que en arquitectura encontrábamos como un vacío para estos cuestionamientos, estas reflexiones, lo mismo sentimos en los espacios institucionales, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, fue precisamente con financiamiento por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Y nosotras empezamos ahí un proceso de la mano con el Comité Ixtepecano y la Universidad de la Tierra, que eran los actores sociales comunitarios, y llevábamos 2 años colaborando cuando de pronto cae un nuevo censo de vivienda, porque si recuerdan ese momento fue muy convulso porque además era un cambio presidencial, era Peña Nieto saliendo, AMLO entrando. Y bueno, para seguir nutriendo a cómo se ve el patriarcado, creo que ahora podría compartirles cómo se ven las políticas públicas de vivienda, ¿no? Y precisamente lo primero que dijo Peña Nieto fue que lo que se había caído era porque estaba hecho de tierra y que invitaba a las constructoras a reconstruir México. Esa es una lógica totalmente capitalista del desarrollador inmobiliario que se enriquece a costa de cómo viven las personas, ¿no? Y de racismo y de ignorancia tremenda, porque el decir que ese modo de construir es lo que generó el desastre, pues no es así, ¿no? Entonces empezamos a colaborar ahí y después de 2 años de encontrar alternativas con organizaciones, con fundaciones, se abre un nuevo censo de vivienda. Y en ese censo logramos que la CONAVI censara a las familias con las que estábamos colaborando, ¿no? Ahí nos encontramos con testimonios que nos decían, es que vinieron a censar y nos comentaban, por ejemplo, que como mi casa era de adobe y de tierra, y eso en la política pública de vivienda está categorizado como una vivienda precaria, entonces algunos les decían, si tu casa es de bajareque, si tu casa es de palma, si tu casa es de materiales vernáculos locales, tú no tienes casa para el Estado, porque eso es una vivienda precaria y es lo que el Estado quiere combatir, ¿no? Entonces algunos ni siquiera les censaban. Ahí ya hay un racismo tremendo porque es la lógica de la modernidad, en donde desestiman todo lo vernáculo, todo lo comunitario, todo lo popular, y lo vernáculo entendido como una producción social que no es mercantilizable, ¿no? Y cuando miramos las lógicas de producción de esos modos de ser y de habitar, las lógicas son colectivas, son comunitarias, son de apoyo mutuo, son lógicas que construyen autonomía y autogestión. Cuando ves las lógicas de producción de la vivienda en serie, es una lógica totalmente alienante, que le da a los habitantes una llave en mano, pero los habitantes no pueden decidir ni sobre el proceso, ni sobre el diseño de la vivienda, ni nada, ¿no? Entonces empezamos a colaborar y sí, es una ruptura total del proceso que veníamos haciendo. Las familias nos compartían que querían trabajar bajo un esquema de apoyo mutuo y que querían colaborar en la construcción de las viviendas de todo el grupo. Y llega la Comisión de Vivienda, da tarjetas individualizadas y empieza a presionar a las familias, a decirles tienen que construir rápido. Y te daban 3 meses para construir una vivienda. No construyes en 3 meses una vivienda de tierra, porque es otra manera, es otro ritmo, ¿no? Lo hemos visto en todos los materiales. Las maderas, por ejemplo, se tienen que cortar en una fase lunar específica. Sí, entonces
no cabe, la producción social del hábitat no cabe en las reglas de operación de las políticas públicas de vivienda. Por eso cuando hablan de vivienda social, es como sería fabuloso que brincáramos de la vivienda social a la producción social de vivienda. Sí, sí está muy cañón lo que se considera precario desde la visión de las instituciones versus lo que realmente es y cómo sí los deja fuera. O sea, creo que hay muchas preconcepciones que tienen las instituciones que también son muy desde arquitectos que se están haciendo también eso y otras profesiones, pero creo que sí el tema de qué es lo marginal, qué es lo precario, qué es la pobreza, tiene muchas preconcepciones que afectan a las políticas públicas, entonces deja fuera como muchas maneras de construir y la colectividad que conlleva un sistema constructivo más vernáculo, ¿no? Y sé que se está quedando afuera. Y ustedes, o sea, justo se han posicionado en algún proceso de decir no participamos, o hay alguna institución que sí se haya abierto y dicho, ok, vamos a hacer un cambio en una política, o no les ha pasado eso. Pues sí, de hecho, en algún momento firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda y la intención de ese convenio era transformar las políticas públicas y ver cómo se podía incluir, que desde ahí ya iba todo mal, en un proceso de inclusión, porque, pues, como también dice Yasnaya, quien incluye demuestra que tiene el poder de incluir, ¿no? Entonces, de incluir a los habitantes y la participación en las políticas públicas de vivienda. Pero cuando empiezas a entender que las políticas públicas de vivienda están regidas por la Secretaría de Hacienda, por el flujo de dinero, por también los objetivos presidenciales de decir se construyen 1 millón de viviendas, ¿no? Es muy famosa la frase de Vicente Fox que Infonavit construía 2 millones de viviendas, ¿no? De hecho hay un proyecto de una fotógrafa, Livia Corona, que es muy impactante, que se llama 2 millones de viviendas para México. Sí. Y bueno, todo eso va influyendo en cómo se moldean las políticas públicas y hemos entendido que los procesos de producción social del hábitat son procesos de largo aliento, son procesos de larga duración, que el cortoplacismo no es lo que le viene bien, ¿no? La prisa no es lo que viene bien, precisamente porque lo importante no es el objeto arquitectónico, es el proceso. Y son procesos de formación política, son procesos de transformación del ser, son procesos pedagógicos también. Nosotras hemos encontrado en la participación una pedagogía increíble, ¿no? O sea, participando aprendemos otras maneras de hacer, otras maneras de sentir, otras maneras de pensarnos. De pronto vamos a un encuentro de un proceso participativo de diseño, de diagnóstico, de evaluación colectiva de los procesos. También generamos presupuestos participativos, que esto me parece importante nombrarlo porque a veces se piensa que la participación es solo el diseño. No, la participación es de todo el proceso. Y con quienes colaboramos construimos presupuestos participativos, precisamente porque esta visión antipatriarcal es, bueno, hagamos una distribución justa de la riqueza. Hay estos fondos, hay estos recursos, ¿cómo lo hacemos? Y eso en la lógica de las políticas públicas tampoco cabe. Ahí hay un monto asignado a cada familia individualmente y ni siquiera a cada familia, a un integrante de la familia. Y además hay un porcentaje que ya está asignado para la asistencia técnica y lo nombran así. Y ahí viene el asistencialismo implícito. El no nombrarlo como alguien que colabora de manera integral, ¿no? Además, que no lo vemos nada más desde una asistencia técnica, lo vemos como algo complejo, como algo sistémico, en donde interviene un acompañamiento psicológico, ¿no? Una colaboración. Nosotros trabajamos con antropólogas, con sociólogas, reconocemos que aunque estamos cada vez más ejercitando herramientas sociales, estas otras maneras de mirar los procesos nos vienen muy bien, ¿no? Y bueno, ahí es donde notamos que no cabe la lógica de la política pública y en lugar de fortalecer los procesos, los destruyen. Terminan individualizando. Por ejemplo, en el caso de Ixtepec,
nos dijeron, sí, la construcción con tierra, queremos promover otras maneras de construir. Y al final nos dijeron que teníamos que poner un aplanado estructural a las casas de adobe porque no daba en... ¿Costos? No, porque no, en las resistencias, en el análisis estructural, no daba la misma resistencia que un block o que el concreto, ¿no? Y decíamos, claro que no, porque es otro material, porque estás mezclando dos lógicas que no operan de la misma manera, ¿no? Y ese recubrimiento estructural pues nos hizo replantear todo el proyecto, porque fue un incremento de costo de 50,000 pesos por vivienda, el meter acero y concreto como un recubrimiento. Sí. Pero eso es porque se mira la vivienda de una manera moderna, colonial, en donde tienes que cumplir tal reglamento. ¿Quiénes hacen los reglamentos? Los profesionales de la arquitectura, de la construcción, los ingenieros. Entonces, volvemos a ese círculo en donde esas profesiones inhabilitantes en verdad están contribuyendo a que se pierdan otros modos de vida y otros modos de habitar, que además no es solamente el objeto, ¿no? En la Sierra Mije de Oaxaca y en otros territorios en los que hemos colaborado, nos han hecho ver cómo la vivienda es o la representación de un dios o es la manera en la que conciben el habitar, es una filosofía de vida. Los nombres que tienen son nombres relacionados con el cuerpo. Eso es lindísimo. Y es bello, y no son objetos, son sujetos, están vivos. Entonces, yo he aprendido mucho esto con mi maestro Aurelio Sánchez Suárez, que es un arquitecto de Campeche, que tiene una visión bastante antipatriarcal también del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio es conservar las cosas de manera intacta, como decías, y él lo mira de otra manera. Él hace poco le escuché nombrar, ¿no? Para nosotros los mayas, la vivienda tiene que morir para que nazcan otras viviendas. No tenemos esa noción de lo permanente, ¿no? De lo que tiene... de trascendencia. Claro, que tiene que durar toda la vida, ¿no? Y mientras la lógica de las políticas públicas es, no, esto tiene que resistir eso, sí. Y esto tiene que durar. No, la vivienda tradicional o la vivienda vernácula, nombres que se han puesto también desde la academia, ¿no? Pero que nos sirven para hacer esa diferencia. No es una vivienda estática, no es un habitar que constantemente está en reparación, que constantemente está en ampliación, que constantemente está en movimiento, como los asentamientos populares. Crecen las casas cuando crecen las familias, ¿no? Sí, porque las personas que habitan también cambian. Exactamente. No se puede pensar tener una vivienda para niños chiquitos y que luego crecen y la familia se amplía. ¿Qué pasa ahí? Y más en Latinoamérica, ¿no? O sea, de que pues, sí es una visión hasta más heteronormada, ¿no? De que va a ser una pareja, hombre-mujer y sus 2 hijos o sus 3 hijos, cuando la familia, el concepto de familia, ¿no? Sí. Y es que también está la ley de vivienda que dice que una vivienda debe tener sala, comedor, cocina y 2 cuartos. ¿Quiénes viven así, no? O sea, en México hay 68 pueblos y naciones originarias, que ninguno vive igual que el otro pueblo. Y en donde la lógica urbana, occidental, moderna, ¿no? La lógica del modulor de sala, comedor, cocina, es totalmente inadecuada. O sea, es para reírse, ¿no? Sí, cuando claro. tratas de implementar esos modos de vida en otros, y ahí está la colonialidad, ¿no? Sí. Y también qué importante justo también son estas narrativas que generamos respecto a la vivienda, porque, y quería regresar al punto, ¿no? Cómo nombrar a ese tipo de proyectos que habías mencionado. Bueno, es vivienda social, ellos le llaman vivienda social, las instituciones, pero se siente más como un objeto más aislado, como ahí está. Y la otra es el proceso social del hábitat, ¿no? Que es un proceso, o sea, que no es el producto final, sino que se centra en otras cosas. Entonces, empezar también desde cambiar cómo nos referimos a las cosas, me parece interesante. Es que ahí también creo que, o sea, igual está relacionado, obviamente, esta lógica de Estado, nación, moderna, necesita tener resultados concretos con los que medir su eficiencia. Entonces necesita decir 1,000 viviendas, o bueno, no sé cuántos decían, 2 millones, no recuerdo, de Fox, pero necesita medir X cantidad de viviendas, porque si no el proceso, ¿cómo lo mide?
Es que es una visión completamente cuantitativa. Y ese fue un tema al que nos enfrentamos en este diálogo con la Comisión de Vivienda, que les comentábamos, bueno, es que aquí se necesita poner énfasis en los procesos, ¿no? Y nos decían, ok, pero ¿cómo medimos el proceso? Sí, claro. Y entras de nuevo en indicadores cuantitativos, ¿no? Que lo único que quieren es números. Sí. Pero ¿qué hay? ¿Cómo mides un proceso social de transformación? ¿Cómo mides el que al iniciar un proceso de producción, gestión social del hábitat, quizá la colectividad estaba de una manera y al cerrar eres otra persona? O sea, es que de verdad no es esto una manera de romantizar nuestro hacer, pero porque no es nada romántico, porque tomar acuerdos colectivos entre muchas personas es un reto, porque es un reto. No, es difícil. O sea, Entonces, pues sí, es impresionante. Yo, y lo hemos platicado con las compañeras, cada vez que entramos a un proceso social y salimos, no somos las mismas personas, ni de chiste, porque no podemos repetir las prácticas, porque hay una creatividad tremenda en donde los procesos de entrada responden a la cultura de las personas, a donde están situadas las personas, a su territorialidad, y notamos que no podemos agarrar una estrategia o una herramienta que utilizamos en una colectividad, en un territorio, y trasladarla a otro, porque son otras lógicas distintas. Y nosotras en algún momento llegamos con una visión feminista, ¿no? A decir, todas las mujeres vamos a construir juntas aquí en este espacio. Nos dijeron, a ver, no. Aquí nosotras no participamos así. Aquí nosotras somos quienes vamos a estar en los talleres, en los procesos y tal, pero la construcción la hacen los varones y nosotras vamos a sostener la energía de estos compañeros. ¿Cómo? En la cocina, como en los que consideran sus espacios, ¿no? Y que también esa es una manera de construir y de aportar, ¿no? Y ahí hemos aprendido, y también esto nos lo nombraron en Loma Bonita, un proyecto en el que estamos colaborando con Cocina Colaboratorio y un grupo de la localidad. Nos dijeron hay muchas maneras de participar. Se participa cocinando, se participa aportando la palabra, aportando el conocimiento, ¿no? Se participa de muchos modos. Y luego ves cómo la participación desde las políticas públicas entra de nuevo en una cajita y la quieren controlar, ¿no? Y quieren decir cómo debe participar la gente. Y cuando tú pones una regla de cómo debe participar la gente o una ley, ahí ya mataste la participación. Cuando la intentas congelar, ¿no? En un modo solo de ser y no reconocer que ahí también hay una creatividad tremenda en cómo se organiza la gente, que es luego una pregunta que nos hacen. Pues si ustedes no diseñan, ¿en dónde hacen diseño, no? O esto no es diseño. Híjole, diseñar un proceso de participación colectivamente requiere... Yo nunca me he sentido tan creativa como en un proceso comunitario, colectivo. Ajá. Sí, porque y además que siempre le damos más peso a lo tangible, y entonces cuando es intangible lo que estás de tu diseño, pues ¿en dónde está? O sea, si no me vas a entregar un plano con tu... Sí. O sea, como... Y por eso hacemos procesos de evaluación participativa, en donde se construyen indicadores participativos, porque la gente dice, bueno, para mí un proyecto o un proceso de éxito, por usar esa palabra que luego puede ser un poco errónea, pero es un proceso satisfactorio o que sea culturalmente adecuado, es este. Y vemos que hay poco de lo cuantitativo en lo que la gente desea en un proceso, pero hay mucho de lo cualitativo. Un proceso que responda a mi modo de vida, un proceso que tome en cuenta lo que yo deseo y necesito, un proceso que derive en una vivienda en donde mi familia pueda vivir bien, ¿no? O sea, son otras cosas las que están al centro de interés. Sí, o sea, creo que esos procesos intangibles, o más que procesos, esos indicadores intangibles son finalmente donde está una manera de resistir, ¿no? Porque es salirse de los esquemas que nos piden. Claro. Eficiencia en datos, y que tal vez como para ir cerrando y ligando como con lo de otros entregables, porque también eventualmente estaría bien hacer un capítulo con todas las chicas de Comunal. Seguro, o varios. Profundizar en estos temas. Es que también lo que queríamos levantar nosotras como otros entregables eran precisamente estas cosas que tal vez no son tan tangibles, porque
es más fácil medir un plano, o sea, tienes el plano impreso y lo ves, o una maqueta la ves, pero un diseño de estrategia de comunicación, que, o sea, viendo en una oficina más tradicional, no es tan fácil de entenderlo como un objeto. Y aquí en estos procesos, o sea, lo que tú nombras de diseño de una participación, es muy difícil de medir como de manera concreta, pero el resultado, o más que el resultado, como todo lo que está en torno al proceso de participación, es lo que finalmente funciona como resistencia a maneras más tradicionales de ejercer la práctica arquitectónica, si la entendemos como práctica arquitectónica, ¿no? Y creo que aquí me gustaría también retomar este aprendizaje que he tenido este último año con mi maestro Aurelio Sánchez, que les recomiendo muchísimo leer. Él ha contribuido mucho a entender el habitar maya, el habitar de los pueblos mayas. Y precisamente lo que él dice es que esta visión del patrimonio es una visión bastante cuantitativa y materialista, en donde lo que tratan de conservar es el objeto construido. Sí. ¿No? Y entonces congelan eso y luego hay cosas que pasan, como por ejemplo viviendas que son catalogadas como patrimonio, que las familias ya no las pueden modificar porque son patrimonio. ¿Y en dónde quedan las necesidades de la gente ahí, de quienes habitan ese espacio, por un lado? Y por otro lado, no se reconoce que para que se produzca esa manera de habitar, hay redes, hay procesos, hay redes de apoyo mutuo, hay saberes que, como decía, saberes y oficios que se han transmitido históricamente en ese territorio. Eso es lo que sostiene esa producción del hábitat, no es el edificio per se lo que va a hacerse. Entonces, si la gente o si las políticas públicas tienen un interés en conservar el patrimonio del hábitat, pues tendrían que poner un interés en las personas, no en el objeto, porque son las personas las que producen eso. Y también nombrar que la producción social del hábitat es la manera histórica y natural en la que las personas han producido el hábitat, y es como surgieron todas las formas de vida, ¿no? Y creer que solo los o las arquitectas o les arquitectes tenemos la capacidad de diseñar, se me hace también que es una ignorancia a la historia de la humanidad, ¿no? Porque si tú ves cómo han construido las personas, pues han sido procesos colectivos, ¿no? Todas las formas de habitar, llamadas vernáculas o tradicionales, surgen de unas lógicas que son opuestas a la arquitectura, ¿no? Todo lo que hemos comentado en medio de esto. Igual es, o sea, interesante eso porque en arquitectura también, cuando se enseña historia de la arquitectura, es como, o sea, se entiende que, no sé, el primer arquitecto y que, no sé, Brunelleschi, pero todo lo anterior igual se entiende como historia de la arquitectura, no sé, la arquitectura de las catedrales góticas que son conocimiento colectivo, pero se ve de otra manera, o sea, no se estudia porque no está el autor, entonces es como la historia de la construcción más que de la historia de la arquitectura. Y en ese sentido, tal vez, entre comillas, podría ser correcto pensarlo de arquitectura, porque ahí ya existió la figura de arquitecto y se transformó todo, y como tú dices, se inhabilitó a nivel profesional todas esas otras prácticas de producción social del hábitat. Pero es interesante verlo de esa manera, que siempre se ha construido de manera colectiva, pero hay un interés muy fuerte de pensarlo a nivel de autoría. Sí. Y que el autor es finalmente la figura importante dentro de toda esta ecuación, más que todo el resultado o todos los otros procesos. Hay un libro muy bueno de Fabio Vélez que se llama Arquitectura e Historias de un Equívoco, que precisamente va haciendo una arqueología del saber y va rastreando cuándo fue la primera vez que apareció la palabra arquitecto. Y dice, primero hubo arquitectos y luego hubo arquitectura. Pero hay un proceso en donde habían muchos artesanos que construían, ¿no? Y de pronto surge la figura del arquitecto, y arque, que es la primer componente de la palabra, es inicio o mando, y tectones es maestros de obra. Entonces, como surge la palabra arquitectura, es el que manda a los artesanos. Y él reconoce que en ese surgimiento, ahí es donde viene toda una revolución de esto que estamos hablando, y que hay una ruptura entre el pensar y el hacer. Y entonces el arquitecto es una persona que ya no hace,
pero es alguien que supuestamente piensa. Y tiene el conocimiento para mandar a las personas que hacen con las manos. No, eso es muy fuerte y creo que igual es muy fuerte verlo, o sea, se ve cuando estás ahí en, no sé, tú recién salido de la carrera y tienes que supervisar obra o algo así, o no sé. Es una broma, es una broma, yo sufro cada vez que me ponen a hacer eso. Creo que todos vivimos eso, yo recuerdo llegar a la obra y decir, ¿me puedes enseñar, por favor, lo que tengo que supervisar? Porque nunca he hecho esto, o sea, hay una ruptura en donde no hacemos con las manos, ¿no? Y cómo tú vas a diseñar algo que no has experimentado en la corporalidad. Construir es pesado, y si propones unas columnotas, unos armadotes, o sea, ¿quién carga eso? ¿Cómo va a cargar eso? ¿Cómo va a llegar eso ahí? Es algo que pasa por tu pensamiento en la práctica, cuando lo haces. Si no haces, ¿cómo? ¿Cómo nutres el pensamiento también? Sí, no, y el ingenio que tienen para resolver las cosas, o sea, yo digo, no se puede, el maestro, ¿cómo no? Y yo, ay, wow, o sea, no, Hay un es saber increíble. Mariana, yo me confieso que estoy aquí como, bueno, porque no nos estamos grabando, pero yo estoy apuntando, estoy como en una clase así. Me surgió otra duda, porque has mencionado como conceptos de arquitectura más tradicional o vernácula, pero no la palabra rural. Entonces te quería preguntar si hay alguna como concepción de eso o sencillamente ha sido que pues, no la has mencionado en este capítulo y ya. Pues la verdad no he pensado mucho sobre el por qué no he usado la palabra rural. Ajá. Pero no sé si hay, como, te digo, como algo que diga, que por un motivo no te guste usarla. Sí, pues igual y no es que no me gusta usarla, pero sí siento que hay una visión bastante binaria, que también es parte del patriarcado, una visión bastante binaria y dicotómica entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Entonces, creo que eso también no contribuye a ver el habitar de una manera relacional e interdependiente. Creo que ante la crisis socioecológica que estamos enfrentando, cada vez se va haciendo más evidente en donde no hay manera de sostener una ciudad sin lo que ocurre fuera de la ciudad. O sea, ¿de dónde se abastece de agua la Ciudad de México? ¿No? ¿De dónde llega el alimento a la central de abastos? Y por ejemplo, en la Escuela Rural de Puebla, en la que colaboramos, hay una comunidad artística de alumnos que empezaron a hacer murales. Y empezaron a hacer murales para practicar el dibujo, pero también para contar su historia de cómo miran su hábitat. Y uno de los murales precisamente está por un lado la ciudad y por otro lado el campo, pero cuando les pedimos que nos explicaran el por qué habían hecho ese mural, nos dijeron, es que no entendemos por qué la gente ve esto como algo separado. Y, por ejemplo, en esa comunidad, que es la comunidad de Tepetzintan y es el Bachillerato Rural Digital número 186, que lo consideramos nuestra escuela, fue el primer proyecto que hicimos como comunal juntas con Jessie. Se entiende la interdependencia claramente, ¿no? Precisamente uno de los motivos de la comunidad estudiantil para hacer este proyecto era crear una propuesta pedagógica intercultural que le hiciera frente a esos modos de educación desde el Estado-Nación que niegan la lengua originaria de las personas, ¿no? Que imponen el castellano, que niegan los oficios locales con lo que las personas pudieran quedarse en sus territorios y les enseñan conocimientos que solo son útiles en la ciudad y cuando migran. Y ellos decían, bueno, queremos no tener que emigrar, queremos fortalecer los conocimientos que tenemos aquí. Tienen huertos de medicina tradicional, tienen huertos para recuperar también la herbolaria, ¿no? Están trabajando con abejitas meliponas y eso también es un modo de defender el territorio, pero notamos cómo ahí hay una mirada que reconoce el diálogo constante que hay entre estos espacios, ¿no? Que son mirados de una manera aislada. Ya. Ay, Mariana, pues ha sido un capítulo muy enriquecedor. Sí. Mencionaste muchas cosas que Camila y yo compartimos y que también fue justo lo que nos llevó a querer ser parte de este tipo de prácticas y cuestionamientos constantes de qué es qué significa ser arquitecto, arquitecta.
Y pues nada, nos dejas como con muchos pensamientos, creo que también con muchas preguntas, y eso es lo enriquecedor, porque al final no es de tener una conclusión muy concreta, sino de seguir cuestionando cosas, y eso me parece muy valioso. Entonces, pues nada, no sé si Cami tenga como algún otro comentario. Creo que solo sumarme a Cari al agradecimiento por aceptar la invitación en un inicio, pero también estar agradecida por la generosidad de compartir tus pensamientos, tus sentires aquí en este espacio y con la comunidad que nos escucha. Y también agradecerte por las decisiones, sí, no sé si decisiones que has estado tomando, pero creo que en lo que planteas aquí, cómo ha sido tu transitar en este mundo de la arquitectura, no arquitectura, creo que solo eso de mostrar tu experiencia ya es para mí, o sea, me siento muy agradecida de que lo hayas planteado aquí porque puede servir para otras personas que tal vez están pasando por situaciones similares o que esa incomodidad que en algún momento lo sentías a nivel corporal y que ahora ya tienes las herramientas para ponerle nombre tal vez, ahí puede haber personas que están pasando por lo mismo, que están sintiéndolo a nivel corporal y si se pueden ir ya entendiendo como a quién leer, con quién contactar, a dónde mirar, ya pueden ir sorteando un poco esas incomodidades y situándolas y llevándolas a algo más corporal y territorial. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. A mí me emociona mucho encontrar espacios de resonancia, espacios donde podamos pensar y reflexionar juntas, juntes. Y bueno, si en algún momento las redes de conversaciones que estamos tejiendo acá siguen ampliándose allá afuera y eso produce también nuevos momentos de reflexión, pues eso es lo que nos motiva mucho. Entonces, muchas gracias también a ustedes porque reconozco que hay pocos espacios que tengan esta mirada crítica, ¿no?, para aproximarse a la arquitectura y creo que sí es un esfuerzo contracorriente, entonces Sí. felicidades también. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Pues si alguien quisiera contactarte, escribirte algo, ¿en dónde te podrían encontrar? Estoy en Instagram y en Twitter como Mariana doble O en los dos. Y por correo quizás, si alguien se acercara con ustedes, les podría compartir el correo también. Sí, no hay problema. Y a nosotras nos pueden encontrar en otros.entregables en Instagram y por correo también nos pueden escribir a otrosentregables@gmail.com y creo que ya estaríamos. Sí, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio más de Otros Entregables Podcast.